Hola, ¿qué tal? Un placer saludarlos. Queremos extender a cada uno de ustedes una cordial bienvenida a esta segunda reunión de la Semana del Espíritu de Profecía, Cree en sus promesas. Agradecemos al Departamento del Espíritu de Profecía de la División Interamericana por la coordinación de todo este programa y también por la difusión para que cada uno de estos mensajes pueda llegar hasta ustedes. Pero especialmente gracias a ustedes, hermanos, por seguir esta transmisión. Esperamos que la bendición de Dios sea con cada uno en esta ocasión. El título de la presentación para esta ocasión pudiera causar cierta inquietud en algunas personas, porque el título es Cuando un profeta se equivoca. Sin embargo, es nuestra intención presentar argumentos bíblicos que puedan darle a usted, que nos sigue, argumentos sólidos a fin de que pueda tener la plena confianza y seguridad que todo lo que Dios ha dicho es seguro, es sin error, de tal manera que nosotros podemos estar plenamente confiados en atender la voz profética. Por eso la Biblia dice en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Así que, si una persona se pregunta, ¿puede un profeta errar? ¿Puede cometer errores? La respuesta es sí y no, dependiendo a qué tipo de errores nos referimos. Por ejemplo, vamos a ver que si nos referimos nosotros a errores que los profetas bíblicos o la mensajera del Señor para este tiempo, Elena de White, hayan cometido al escribir algo, y ellos, por ejemplo, dijeron algo o dijeran algo contrario al mensaje general de la Biblia, a las doctrinas bíblicas, al plan de la salvación, entonces la respuesta es un contundente no. No. Ellos no pueden cometer ese tipo de errores. ¿Y por qué? Porque el mensaje no se originó en ellos, sino el mensaje se originó en Dios. La Biblia dice en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21, que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Fue Dios el que les dio este mensaje. Y Deuteronomio capítulo 18, versículo 18, también dice el Señor, a través de Moisés, profeta de en medio de ti y de tus hermanos levantaré, y pondré mis palabras en su boca, y dirá todo lo que yo le mandare. Así que desde este punto de vista, no, los profetas no pueden cometer errores. El mensaje es algo que Dios les dio. Pero, si nos referimos, por ejemplo, a otro tipo de errores, errores menores que podemos calificarlos como imprecisiones en alguna declaración, asuntos que no tienen de por medio ninguna doctrina bíblica, ninguna enseñanza fundamental o en contra del plan de la salvación, alguna imprecisión, podemos decir que sí. Es decir, los profetas podían decir algo de su opinión o señalar o recordar algo de su memoria que pudiera tener algún detalle, pero nunca estar de por medio algún principio fundamental de la Escritura. Y para eso voy a poner un ejemplo. Si nosotros vamos al Evangelio de Lucas, y allí en el capítulo 8, versículo 27, Lucas registra el momento cuando un endemoniado de la región de Gadara, conocido como el endemoniado gadareno, fue sanado por Jesús. Este mismo relato lo registra también otro instrumento de Dios, Mateo, en el capítulo 8, versículo 28. Y Mateo dice que eran 2 endemoniados. Entonces, ¿era uno, como dice Lucas, o eran 2, como dice Mateo? Evidentemente, hay aquí una imprecisión de uno de los 2. Es un error, es un detalle, una imprecisión. Pero la pregunta ¿es grave ese error? ¿Es significativo? ¿Pone en riesgo alguna enseñanza bíblica? Pues no.
lo que nosotros rescatamos de estos pasajes de la Escritura es que el Señor Jesús tenía poder para rescatar de las garras del enemigo a cualquier persona, sea 1, 2, 3 o 4 o muchos, ¿verdad? Eso es lo verdaderamente significativo. Ahora, sin embargo, cuando el profeta bíblico o la mensajera del Señor para este tiempo decían algo desde su punto de vista, daban un consejo, una orientación, en la que el Señor consideraba que era diferente a los planes que él tenía, entonces Dios intervenía para corregir al profeta y que éste cambiara su posición. Para eso voy a invitarles a que vayamos a las Sagradas Escrituras. Si ustedes tienen la oportunidad de tomar sus Biblias, les invito a abrirla en segundo libro de Samuel, capítulo 7. Segundo de Samuel, capítulo 7. Aquí la Biblia registra un momento en la historia. Después de la muerte de Saúl, David fue coronado como rey, reconocido por las tribus de Judá, y después de 7 años, todas las tribus de Israel finalmente lo reconocieron como rey. Después de que David derrotó a sus enemigos, los filisteos, se enfocó para buscar un lugar donde establecer la capital de su reino. El lugar elegido por David fue uno que estaba ocupado por los remanentes de los cananeos, a quienes se les llamaba los jebuseos. Se les llamaba así porque estaban asentados en la fortaleza de Jebús. Entonces, las fuerzas de Israel sitiaron ese lugar, lo conquistaron y eventualmente cambiaron el nombre de Jebús por Jerusalén. Una vez que el rey David se estableció allí en ese lugar, entonces se propuso lograr un sueño que tenía por mucho tiempo en su corazón. Y este sueño tenía que ver con traer el arca del testimonio justamente a la capital que ahora él tenía, que era Jerusalén. Pero también, además de traer el arca, David tenía el deseo y el sueño de construir una casa para Jehová que evidenciara la presencia de Jehová entre ellos. Ellen G. White hace referencia a este proceso. En el libro Patriarcas y Profetas, en la página 768, ella dice lo siguiente: las ceremonias solemnes que acompañaron el traslado del arca habían hecho una impresión duradera sobre el pueblo de Israel, pues despertaron un interés más profundo en el servicio del santuario y encendieron nuevamente su celo por Jehová. Por todos los medios que estaban a su alcance, David trató de ahondar estas impresiones. El servicio del canto fue hecho parte regular del culto religioso, y David incluso compuso salmos, no solo para el uso de los sacerdotes en el servicio del santuario, sino también para que los cantara el pueblo mientras iba al altar nacional para las fiestas anuales. La influencia así ejercida fue muy abarcante y contribuyó a liberar la nación de las garras de la idolatría. Muchos de los pueblos vecinos, al ver la prosperidad de Israel, fueron inducidos a pensar favorablemente en el Dios de Israel, que había hecho tan grandes cosas para su pueblo. Así que David ahora, como dije, enfocó sus fuerzas para la construcción del templo, traer el arca. Y ya la mensajera del Señor nos dio un panorama de lo que todo ese proceso significó, no tan solo para el pueblo, sino también para las naciones vecinas. En ese contexto, veamos lo que dice la Escritura en 2 de Samuel, capítulo 7. Voy a leer los versículos 1 y 2. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. David estaba preocupado porque él, como rey de Israel, habitaba en finas maderas de cedro, mientras que el arca de Dios estaba resguardada en una tienda entre cortinas.
Así que él expresa al profeta Natán su deseo. Y dice el versículo 3 lo que Natán le respondió, Natán el profeta le respondió al rey David. Y Natán dijo al rey, anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Así que el profeta de Dios da su punto de vista. De acuerdo a lo que David le había planteado, Natán le respondió, adelante, haz todo lo que está en tu corazón. Pero vean lo que dice el versículo 4. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Y si ustedes siguen los siguientes versículos, se van a dar cuenta que Dios habla con Natán aquella noche y le dice, mira, ve y dile a David que él no me va a edificar casa. Y le empieza a relatar varias cosas. Quizá podría ir hasta el versículo 12 en adelante, donde le dice Dios a Natán que no será David sino un descendiente de su casa. Versículo 12, y cuando tus días sean cumplidos y duermas, le está hablando Dios a Natán y Natán a David. Cuando tus días se cumplan, dice el versículo 12, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres, y con azotes de hombres, de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Termino leyendo el versículo 17. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Así que, vean, estamos hablando de un consejo, digamos, equivocado en el sentido de que Dios tenía otros planes para David y para la construcción del templo. Entonces, el Señor visita a Natán esa noche y le da toda la indicación. Así que Natán vuelve con David y le dice, mira David, discúlpame, lo que yo te dije no fue correcto, el Señor me apareció y me ha hablado y me ha dicho, tú no vas a edificar casa. Y tenemos otro pasaje de la Escritura que voy a invitarles a ver, porque ahí hay un poquito más de detalles. ¿Por qué razón Dios no le permitió a David construir el templo? Primera de Crónicas, capítulo 22, versículos 8 al 10. Primera de Crónicas 22, versículos 8 al 10. Dice la Escritura, mas vino a mí palabra de Jehová diciendo, tú, está hablando David, tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras, no edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. He aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Él edificará casa a mi nombre, y él me será a mí por hijo, y yo le seré a él por padre. Así que la Biblia dice en esta parte, con más detalles, por qué David había estado involucrado en muchas guerras, había derramado mucha sangre. Por alguna razón el Señor, en su plena sabiduría, en su soberanía, intervino con el profeta Natán, que había dado su consejo, pero no correspondía a los planes de Dios. Y miren, no estaba de por medio algún principio aquí fundamental, pero el profeta en su naturaleza humana dio un consejo que era diferente a los planes que Dios tenía. David aceptó con humildad los designios de Dios. Muchas personas tienen la idea que los profetas son infalibles. Muchas personas imaginan a los profetas como criaturas superhumanas, infalibles, impecables. Pero de acuerdo a lo que la Biblia nos dice, los profetas eran personas como nosotros, seres humanos, no eran ángeles venidos del cielo.
Hay diferentes textos en la Biblia que confirman esto. Uno ya lo leímos, pero lo voy a volver a repetir. Deuteronomio 18, versículo 18. Dice el Señor a través de Moisés: profeta de en medio de ti y de tus hermanos levantaré. Así que, vean, de entre el pueblo, seres humanos con naturaleza caída como nosotros. También Santiago, capítulo 5, versículo 17, dice que Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes como las nuestras. Los profetas eran seres humanos falibles, no eran impecables. Y sin embargo, Dios veía en ellos dos cualidades importantes. Una, la disposición para escuchar la voz de Dios, y otra también la disposición para obedecerle. Eran dos principios que Dios utilizaba al elegir a sus siervos los profetas. Pero el hecho de que los profetas podían tener ciertas imprecisiones o cometer estos errores por adelantarse o por dar su consejo, que podía ser en un momento dado diferente a los planes de Dios, cuando Dios consideraba que era necesario intervenir, lo hacía, como fue en este caso, el caso de Natán. Había otras ocasiones en las que eran asuntos intrascendentes, como lo que ya mencioné, de que si era uno o dos endemoniados, y allí quedó en las Sagradas Escrituras como evidencia de la naturaleza humana de los profetas, donde se unen en el proceso de revelación e inspiración dos elementos, el elemento divino y el elemento humano. En la vida de la señora White también tenemos un ejemplo importante. Ella escribió en 1895, en la carta número 10, ella escribió lo siguiente: acerca de la infalibilidad, nunca pretendí tenerla. Dice ella, solo Dios es infalible. Fíjense qué interesante, qué ubicada se encontraba la mensajera del Señor. Acerca de la infalibilidad, nunca pretendí tenerla. Solo Dios es infalible. Y entonces dice ella, su palabra es verdad y en él no hay cambio ni sombra de variación. Vamos a contar ahora un pequeño acontecimiento en la experiencia del ministerio profético de Elena White, cuando también el Señor vio necesario intervenir para corregirla. Pues resulta que tanto Jaime y Elena White recibieron la verdad del sábado a través de otro pionero, José Bates, que ustedes saben es conocido en el mundo adventista como el apóstol del sábado. José Bates había recibido esta verdad de otra publicación. Pero entonces José Bates escribió un artículo que publicó el 21 de abril de 1851, titulado El sábado del séptimo día. Y entonces, a través de esta literatura, los esposos White conocieron acerca del mensaje del sábado. En esta publicación, el pastor José Bates enseñaba que el sábado debía ser guardado empezando a las 6 de la tarde del viernes y hasta las 6 de la tarde del sábado. La influencia del pastor José Bates fue de tal manera que los adventistas sabatarios a partir de esa fecha comenzaron a guardar el sábado desde las 6 de la tarde del viernes hasta las 6 de la tarde del sábado. Pues si usted que me está escuchando recuerda su experiencia, yo me acuerdo en nuestra iglesia donde yo crecí, que cuando había programas especiales y decían el viernes a la puesta de sol, pero realmente era a las 6 de la tarde. No importa si era verano, no importa si era invierno, era a las 6 de la tarde. Para recibir el año nuevo, 31 de diciembre, nos reuníamos a las 6 de la tarde. Así que muchos crecimos con la idea de que el sábado empieza a las 6 de la tarde, independientemente de que el sol a lo mejor se encuentra todavía muy alto en el cielo. Pero esa fue la enseñanza. Y así también, desde 1855, los pioneros guardaron el sábado de las 6 de la tarde del viernes a las 6 de la tarde del sábado. Pero también había otros adventistas que sostenían que la observancia del sábado debía iniciar no a las 6 de la tarde, sino a la puesta de sol del viernes hasta la puesta del sol del sábado. Y había otros que decían que debía comenzar cuando el sol apenas estaba
apareciendo en la mañana, o sea, 6 de la mañana, cuando amanecía, cuando los rayos del sol aparecían, allí comenzaba el sábado. En 1847, la señora White tuvo una visión en Topsham, Maine, donde ella recibió la instrucción de Dios con respecto al concepto de guardar el sábado, que debía ser desde la salida del sol, es decir, que debía ser desde la salida del sol. En esa ocasión, pues ellos, los pioneros, incluyendo a ella, entendió que se refería a las 6 de la tarde. Cuando el ángel dijo de la puesta del sol a la puesta del sol, pues ellos, incluyendo al pastor José Bates y también a Elena, comprendieron o entendieron o interpretaron que el sábado debía comenzar a las 6 de la tarde. Sin embargo, por ese tiempo, el pastor J.N. Andrews, uno de los eruditos especiales que tuvo nuestra iglesia, un estudioso de las Sagradas Escrituras, empezó justamente a hacer un estudio de la Biblia con respecto a la observancia del sábado. Y en ese estudio, el pastor José Bates descubrió y compartió sus hallazgos, mismos que fueron leídos el 17 de noviembre de 1855 en una reunión en Battle Creek, donde la mayoría de los presentes aceptaron las conclusiones a las cuales había llegado el pastor J.N. Andrews con respecto a que no era de 6 de la tarde a 6 de la tarde, sino de puesta de sol a puesta de sol. Hubo dos que se mostraron reacios a aceptar esas conclusiones. Uno de ellos fue el pastor José Bates y otra fue la mensajera del Señor. Bueno, ella pensaba que debía ser de 6 de la tarde a 6 de la tarde. Sin embargo, unos días después, el 20 de noviembre de 1855, la señora White tuvo también una visión donde a ella se le indicó que los hallazgos que el pastor J.N. Andrews había compartido tenían suficiente fundamento bíblico. Así que ella, a partir de esa fecha, corrigió su posición, es decir, en esa visión que Dios le concedió, ella cambió su posición y dice ella misma, vi que todavía sigue siendo así, de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo, como dice Levíticos 23:32. El ángel le dijo, tomad la palabra de Dios, leedla, comprendedla, y así no podréis errar. Leed cuidadosamente, y en ella encontraréis qué significa tarde y cuándo es. Ella lo escribió eso en Testimonios para la Iglesia, tomo 1, en la página 112. Entonces, el tiempo correcto de guardar el sábado fue el resultado de un estudio cuidadoso de las Escrituras que hizo el pastor J.N. Andrews, pero que también el grupo posteriormente, en la palabra de Dios, comprendieron lo que decía las Sagradas Escrituras. Y entonces fue confirmado por Dios en una visión profética a su mensajera, a través de la cual el Señor corrigió la posición de ella y entonces ayudó no tan solo para que ella observara como debía ser, sino también pudiera ser compartida esta verdad con los demás. Queridos hermanos, Dios llama a seres humanos falibles. Los profetas eran seres humanos como nosotros. Pero el hecho de que eran seres humanos como nosotros no significa que su palabra sea puesta en cuestión, porque el mensaje era un mensaje que Dios ponía en su corazón. Como seres humanos, los profetas podían cometer algunos errores, registrar alguna imprecisión. Sin embargo, tanto en el registro bíblico como en el ministerio profético de Elena White, se demuestra con toda claridad que cuando Dios vio necesario corregir a sus profetas, lo hacía. De tal manera que, como dijimos al principio, nosotros podemos tener la plena seguridad. Dice la Biblia, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos,
como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Por eso, como Josafat dijo, nosotros también debemos asumir: creed en Jehová y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Y me llama mucho la atención lo que dice Deuteronomio capítulo 18, versículo 19. Dice el Señor: a cualquiera que no oyere mis palabras, que yo he hablado por medio de mis siervos los profetas, yo le pediré cuenta. Queridos hermanos, qué bueno será que nosotros reafirmemos nuestra confianza. Tenemos la palabra profética más segura, ya sea los profetas bíblicos o la mensajera del Señor para este tiempo. Dios ha hablado a través de ellos. El mensaje no se originó en ellos, se originó en Dios. Y cuando ellos, en su naturaleza humana, decían algo que no correspondía a los planes divinos, Dios entonces corregía. Por lo tanto, debemos tener plena confianza y seguridad. Y no tan solo eso, sino también la disposición para obedecer, porque al atender la voz de los profetas, estamos atendiendo la voz de Dios. Que el Señor nos bendiga en el propósito de ser oidores y hacedores atentos de la palabra que Dios nos ha dado.